Hoy te voy a mostrar cómo hacer estas deliciosas medialunas. Yo soy Romy y esto es Romy Cocina. Para la preparación vas a necesitar 600 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 150 mililitros de leche, 70 gramos de manteca, la ralladura de un limón, 30 gramos de levadura fresca, un huevo, una cucharada de vainilla y una cucharadita de sal. ¡Comencemos! En un bol voy a colocar la harina con la cucharadita de sal y lo voy a mezclar. Recuerda que los ingredientes siempre los dejo en la descripción del video. Muy bien, ahora voy a hacer un huequito y en el centro voy a colocar la levadura con una cucharada del azúcar que ya habíamos separado y un poquito de leche tibia, también de la misma que ya habíamos separado. Esto lo voy a dejar leudar. Ya leudó, ¿vieron cómo queda? Ahora le voy a agregar el resto de los ingredientes. El huevo, la vainilla, el azúcar, la ralladura del limón, la leche, la manteca y ahora lo voy a incorporar todo. Vas a notar que la masa te quedó media pegajosa, pero no te preocupes, vas bien. Ahora voy a amasarla en la mesada con un poquito de harina. Pongo un poquito de harina en mis manos también y la amasás por unos minutitos nomás. Vas a ver que estas medialunas te van a quedar exquisitas. Y no te olvides de suscribirte si te está gustando el video. Recuerda que todas las semanas subo un video nuevo y activa esa campanita si estás atento o atenta cuando subo un video nuevo. Muy bien, ahora le voy a colocar un poquito de aceite en la mesada y un poquito de aceite en mis manos también, así no se pega, para que quede más lisita. Y la amaso otros minutitos. ¿Vieron cómo quedó esta masa? Está impecable. Ahora la vamos a dejar leudar hasta el doble de su tamaño. En un bol voy a colocar un poquito de harina. Pongo la masa y la tapamos con papel film. Muy bien, y esto lo dejamos leudar. Miren lo que es esta masa, por Dios. ¿Cómo van a quedar estas medialunas? Voy a poner un poquito de harina a la mesada, así la amasamos otro poquito. Te dejo que arriba, por si no lo viste, el video de lasaña al sartén, que queda muy rica y es muy fácil de hacer. Y déjamelo en los comentarios qué tal te pareció. Muy bien, esta masa ya quedó pronta. Ahora la voy a dividir a la mitad, así la puedo trabajar mejor. Voy a estirarla de forma rectangular con ayuda de un palote. Así, de ese gruesor, está impecable.
Ahora voy a cortarla con forma de triángulos. Muy bien, voy a estirar un poquito esta y vamos a enrollarla de la parte de atrás, de la más gruesita, hacia arriba. Si quiere le puede poner un poquito de agua en la puntita para que no se despegue. Y así te salen las medialunas. Vieron que no tiene ciencia ninguna. Las tengo en la asadera, ahora las tapo con papel film y la dejamos leudar hasta el doble de su tamaño. Miren cómo crecieron. Ya tengo el horno precalentando a 180 grados. Ahora con huevo y un poquito de azúcar las voy a pintar. Y esto ya se va al horno, por unos 20 minutos aproximadamente. Y miren lo que son estas medialunas. Miren qué suavecitas que quedaron. Una delicia estas medialunas. Miren lo que son, miren qué suavidad y miren qué esponjosas quedaron. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, suscríbete, dale like y déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.